Hola, veremos ahora un primer ejemplo de análisis y diseño de un Cubo Lab a partir de requerimientos de información para toma de decisiones. Hablemos de un ejemplo relacionado al tema de películas. Tengo una base de datos transaccional que maneja información de películas, donde registro por cada película información del nombre, del tipo, de cuándo fue estrenada, de cuánto dura la película, etcétera. Tengo asociado a cada película los actores que participaron y los personajes que interpretaron. Tengo asociado también los directores que dirigieron esa película, los guionistas que escribieron la película, los estudios que las produjeron esas películas y cuánto fue lo que financiaron, el género al que pertenece la película, las adaptaciones a otros idiomas que se realizaron, el país donde se produjo esa película, es decir, información sobre películas en general. Tengo un diseño eh, aproximado de cómo se vería una base de datos transaccional y sobre la cual se soportarían los sistemas de tipo LTP. Ahora, supongamos que sobre esta base de datos queremos, en base a la información que se almacena en esta base de datos transaccional, queremos armar, diseñar un almacén de datos que permita dar respuesta a requerimientos a nivel gerencial. Entonces, queremos diseñar un cubo que nos permita dar respuesta a los siguientes requerimientos de información, como nos dice aquí. Por ejemplo, estos son los requerimientos que nos daría la gerencia. Total de películas producidas en España por cada trimestre, por ejemplo, podría ser un requerimiento. Financiamiento invertido en películas de terror por cada año. Total de adaptaciones realizadas por cada tipo de filme y tipo de guión en la década de los 90 y así. Pueden haber muchas necesidades, muchos reportes, muchos informes que la gerencia pueda requerir en este caso para analizar, para tomar algunas decisiones, para realizar proyecciones o para sacar algunas conclusiones. Estos son mis preguntas madre a las cuales necesito dar respuesta a través de la implementación a través del diseño e implementación de un almacén de datos. Entonces, ¿cómo hago el análisis? Necesito identificar los componentes del almacén. Decíamos que el almacén está compuesto por una tabla de hechos y por unas tablas de dimensiones y que dentro de la tabla de hechos se deben definir indicadores que, que van a ser objeto de análisis. Vamos a empezar por los indicadores. En este caso, analicemos estos requerimientos de información que tenemos aquí. Nos dice el primero, total de películas producidas en España por cada trimestre en 2014. En este caso, total de películas producidas es el valor o el indicador que quiero obtener. ¿Cuántas películas fueron producidas en España? Ese sería el indicador. En el segundo reporte nos dice financiamiento invertido en películas de terror por cada año. Entonces, ¿cuál es el indicador que quiere analizar en este caso el gerente? El financiamiento, el total invertido en películas. En el tercero, total de adaptaciones realizadas por cada tipo de filme y tipo de guión en la década de los 90. Entonces, los indicadores en este caso, las medidas que necesito analizar son total de películas, el total financiado, el total de adaptaciones. Son tres indicadores que necesito. Entonces los identifico. Luego, analicemos cuáles son las dimensiones, es decir, estos indicadores en función de qué criterios los quiero analizar. Entonces nos dice en el primer caso, total de películas producidas en España por cada trimestre en el 2014. Entonces, ¿qué dimensiones o qué criterios de análisis están implícitos aquí? Dice, películas producidas en España. España tendría que ser una dimensión. En sí, este es un valor que está asociado a un criterio, a un atributo que es el país. En este caso, una dimensión sería el país. Quiero analizar películas producidas según el país por cada trimestre. Trimestre sería otra dimensión. Necesito analizar las que fueron producidas en un país determinado, en un trimestre determinado o por cada trimestre en un año determinado. En este caso, en 2014. Entonces tengo tres dimensiones asociadas al primer reporte que me requieren. País, trimestre y año. En el segundo, dice financiamiento invertido en películas
de terror. Entonces, terror indica ya otra dimensión. ¿A qué se refiere terror? Se refiere al género de la película. Entonces, necesito analizar el planeamiento invertido según el género y según el año. Serían dos dimensiones que tengo asociadas al segundo reporte. En el tercer reporte me dice total de adaptaciones realizadas por cada tipo de filme. Entonces, el tipo de filme es otra dimensión. Y tipo de guión, o sea, el tipo de guión es otro atributo de la película, por lo tanto otra dimensión. Y en la década de los 90, entonces la década sería otra tercera dimensión. Son aquí tres criterios que aparecen de desagregación del el indicador que quiero analizar. Entonces tendríamos esos como dimensiones: el país, el trimestre, el año, terror que se refiere al género, el año nuevamente, tengo acá el tipo de film, el tipo de guión y la década. Y así podrían haber más dimensiones en torno a las cuales se requieren analizar los indicadores. Ahora, ¿cuál es el hecho que se quiere analizar en este caso? Pues obviamente si analizamos los tres requerimientos de información, evidenciamos de que el asunto sobre el cual se quiere analizar la información son lo que se llaman las películas, es decir, películas producidas. Películas producidas, acá estoy analizando también información de películas producidas y acá estoy analizando adaptaciones referente a películas. Se entiende películas producidas. Entonces, ¿cuál es el hecho? Pues el hecho son las películas, ¿sí? Información sobre películas. Entonces tengo los tres elementos identificados. Los hechos, que son, como decía, la actividad objeto de análisis, películas producidas. ¿Qué indicadores requiero por cada hecho? Necesito saber el número de películas producidas, el financiamiento invertido en producir esas películas, la cantidad de adaptaciones realizadas para esas películas. ¿Cuáles son las perspectivas o el contexto en torno al cual voy a analizar estos indicadores de estos hechos? Lo voy a hacer en torno a o en función del país, del trimestre, del año, del género, del tipo de película, del tipo de guión y de la década. Entonces hemos identificado 7 dimensiones en torno a las cuales queremos desagregar o establecer el nivel de detalle de los indicadores o de las medidas que quiero analizar. Ahora, estas dimensiones pueden estar relacionadas unas con otras, pueden ser que unas se deriven de otras. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos identificar claramente que si yo tengo el año, puedo tener la década, es decir, el año está asociado a la década. Podría identificar que a partir del país podría obtener otra dimensión que, aunque no está en el reporte, puede ser luego útil, que es el continente. A lo mejor luego el gerente de la empresa requiere información de todas las películas producidas en Asia por cada trimestre en el 2014, supongamos. Eso podría ser perfectamente un nuevo requerimiento que aparezca a futuro. Entonces podría aprovechar yo al momento de diseñar mi almacén, incluir también otras dimensiones que puedan ser útiles a futuro. Una dimensión que me parece muy importante aquí, que se puede requerir, es a nivel temporal. Decíamos que siempre, o normalmente, la dimensión temporal siempre suele existir en un diseño multidimensional, es decir, la que me define cuándo ocurrieron los hechos. En este caso, a nivel temporal, hemos identificado dos dimensiones: el año, ¿sí? Dice películas producidas en España en 2014, estoy diciendo cuándo. Y también estoy diciendo el total de adaptaciones realizadas por cada tipo de filme y guión en la década de los 90. Igual estoy diciendo cuándo. Entonces, el año y la década corresponden a dimensiones temporales. Ahora, a futuro, pues el gerente también podría a nivel temporal requerir información de películas producidas en un mes determinado o incluso en una fecha determinada. Entonces, aquí sería importante que a nivel temporal utilizar el criterio, la dimensión que define el mayor detalle posible para que sirva para futuros reportes o nuevos requerimientos.
Si yo tengo dentro de mi diseño transaccional identificada la fecha de cuando fue estrenada la película, pues podría utilizar esa fecha como dimensión temporal base. Como decía, entre las dimensiones existen relaciones. Entonces, antes de armar propiamente el cubo, es importante identificar qué jerarquía de dimensiones existen dentro de todas las que yo he identificado. Aquí he puesto un gráfico de cómo se visualizaría una jerarquía o cómo se realizaría un análisis de jerarquía de dimensiones. Esto es importante, ya lo van a ver en el diseño del cubo. Entonces decía, yo a nivel temporal podría tener directamente la fecha de estreno. Podría manejarme con esa dimensión que es un poco más detallada y puede ser muy útil a futuro. Y a partir de la fecha de estreno yo derivaría el trimestre, derivaría el mes, derivaría el año. Con el año tengo la década. Entonces tengo una dimensión base a partir de la cual se dimensionan o se derivan otras dimensiones. Tengo el país, a partir del país podría derivar el continente. Aquí en rojo he puesto las dimensiones que no están explícitamente en los reportes que me plantea el problema, pero que a futuro podrían requerirse para otro tipo de reportes. Entonces, a nivel de la fecha y del país tengo otras dimensiones que derivadas. El tipo de guión no hay dimensión que se derive a partir del tipo de guión. El tipo de guión se refiere a si la película fue original o adaptada. El tipo de filme, que se refiere a si fue un largometraje o un cortometraje, no tendría una dimensión que se derive a partir de esta. El género, que se refiere a la naturaleza de la película, si es comedia, si es un suspenso, si es terror, etc. No tendría dimensiones derivadas. Este análisis de jerarquías es muy importante porque me determina cuáles son las dimensiones principales en torno a las cuales debo detallar los hechos. Las otras vendrían a ser derivadas y estarían dentro de las dimensiones base. ¿Cómo me quedaría el cubo? El cubo me quedaría a nivel global, me quedaría algo así como este. Tendría la tabla central, hechos, películas producidas. Tendría 5 dimensiones, las 5 dimensiones básicas que tengo acá: fecha de estreno, tipo de guión, tipo de filme, el país y el género. Serían las 5 dimensiones. La fecha de estreno vendría a ser la dimensión temporal, que es muy común. Y ya más detalladamente el cubo me quedaría así: hechos, películas producidas, donde voy a tener, donde por cada hecho voy a identificar cuántas películas, cuánto fue el financiamiento y cuántas adaptaciones se realizaron. Ahora, cada uno de esos hechos lo voy a analizar en torno o lo voy a detallar a nivel de mi cubo en función de 5 criterios. La fecha, cuando fue finalmente liberada esa película, en qué país se produjo, el tipo de guión, el tipo de filme y el género de la película. Esas serían las 5 dimensiones. Como decíamos, estas 5 dimensiones se asocian a los hechos a través de una relación de uno a muchos. Por lo tanto, la llave primaria de cada dimensión pasa a conformar la llave de los hechos y a su vez se convierte cada una en una llave foránea. Este es el diseño que nos queda en base al análisis que realizamos. Destacar algunas diferencias que existen con un modelo transaccional. Bueno, aparte de lo que ya hemos visto sobre la estructura conceptual y lógica, cómo se almacenan los datos en un almacén, el tema de la desnormalización es clave dentro de un almacén. Como vemos aquí, hay casos de redundancia de información. Por ejemplo, en país tengo el ID del país, el nombre del país y el nombre del continente. Aquí yo estoy redundando en torno al continente porque para todos los países de un mismo continente voy a tener repetido el nombre del continente. En un diseño normalizado para una base de datos transaccional, normalmente eso se debe depurar creando una tabla de continentes y asociándola a países. En el caso del almacén, eso se puede tener un diseño normalizado con el objetivo de facilitar o hacer más rápido las consultas. En el caso de la fecha, aquí incluso conceptualmente hay un cambio, porque cuando ustedes analizan una base de datos transaccional, a la fecha nunca la pueden considerar una entidad de esa base de datos, sino
un atributo. Normalmente la fecha nunca es una entidad, sino un atributo. En este caso no estamos hablando de entidades, estamos hablando de dimensiones, ¿sí? Criterios en torno a los cuales voy a analizar las medidas de ciertos hechos. Entonces la fecha es una dimensión, y al ser una dimensión la defino como tal dentro del modelo, es decir, le defino una tabla aparte donde le añado atributos descriptivos de esa dimensión. Y aquí en la fecha es donde yo añado aquellos atributos que acá en la jerarquía identifique que son derivados de la fecha: el mes, el año, el trimestre y la década. El año, el mes, el trimestre y la década lo tengo dentro de fecha. En el caso del país, decíamos que a partir del país se deriva el continente, lo tengo aquí, ¿sí? Entonces, este sería el diseño multidimensional a partir del cual podríamos generar cualquier tipo de reportes en torno a películas que requiere el gerente. Si el gerente necesita que le mostremos la información de todas las películas producidas en España en el 2014, tengo el país, aquí puedo identificar España, el año 2014 y tengo el trimestre y tengo el total de películas. Entonces, se puede generar todos los reportes que están aquí, que hemos identificado en este problema. Todos estos reportes los puedo generar a través de este cubo que he generado.